En los videos anteriores hicimos las dos etapas preliminares para trabajar con una base de datos. La primera, crear la base de datos en el ambiente de MySQL, y una vez creada la base de datos, creamos las estructuras para las diferentes tablas que la conforman. Para ello nos basamos en un modelo relacional previamente discutido y debidamente analizado. Una vez que creamos la base de datos y las tablas que la conforman, hicimos el segundo proceso, que consiste en alimentar las bases de datos con información proveniente de un soporte externo. Esa información debe ser previamente preparada y organizada adecuadamente conforme a las estructuras en donde va a ser vertida, para que no haya problemas en el proceso de información. Nuestra fuente externa fue en este caso un archivo de Excel que contiene información de prueba para las distintas tablas de la base de datos, que está disponible en la plataforma Sawi. Teniendo ya una base de datos creada y alimentada con datos de prueba, lo que sigue es estudiar el lenguaje de consultas SQL. SQL es una especie de lenguaje de programación de alto nivel que puede usarse directamente, frase por frase, instrucción por instrucción, si el usuario así lo desea, digitando la sentencia en un ambiente que sea capaz de reconocerla, o a través de un programa de computadora insertando las sentencias del lenguaje dentro del código del programa. Este lenguaje tiene instrucciones de al menos dos grandes tipos: instrucciones que sirven para definición de datos, DDL o lenguaje de definición de datos, que son las que permiten crear, modificar, alterar la estructura de la base de datos y de sus tablas. Esas instrucciones no las hemos usado directamente nosotros como sentencias SQL, pero sí las hemos utilizado a través del ambiente de MySQL, porque para poder crear la nueva base de datos y luego para poder crear las tablas que la conforman, usamos botones como este, que lo que producen por dentro del ambiente es la ejecución de una de estas sentencias de definición de datos escrita en lenguaje SQL, solo que estas páginas han sido concebidas por el diseñador de las mismas para que el usuario, cualquiera de nosotros, tenga mucha mayor comodidad y pueda hacer uso de las sentencias del lenguaje sin tener que escribirlas directamente. No obstante, aquí hay también una ventana que se llama SQL, en donde yo puedo digitar el código de la instrucción si lo deseo hacer o si lo requiero eventualmente para hacer alguna modificación, y al darle a continuar se ejecuta exactamente como si estuviera enviándose desde un programa de computadora. Bien, entonces el segundo grupo es el de instrucciones del SQL. Esas son las instrucciones orientadas a la manipulación de los datos, que son las que se podrían definir como aquellas instrucciones que conjuntamente le permiten al usuario extraer información nueva a partir de la información existente en las tablas de las bases de datos. Léase entonces que estas instrucciones son las que permiten hacer resúmenes subtotales, cruces de información y cualquier operación de manipulación de datos que provea como resultado algún dato o algún conjunto de datos que son información nueva para toma de decisiones o para algún propósito de interés del usuario que las está ejecutando. Hay otras instrucciones de carácter estructural para definir permisos de usuarios, manejos de transacciones y otras cosas que no son estrictamente hablando de nuestro interés en este curso, pero que se manejan generalmente aquí a través de las opciones que están en la parte superior del ambiente de MySQL, y que cambian dependiendo de en qué lugar del ambiente yo me encuentre. Si me encuentro en el servidor, las instrucciones que hay en esta cinta son unas. Si entro a una base de datos, como por ejemplo mi base de datos de ejemplo, aquí las instrucciones cambian. Si yo me coloco dentro de una tabla, las instrucciones de la barra superior cambian. Todo porque esto está diseñado en concordancia con un principio de comodidad y de experiencia del usuario fácil, de manera que siempre están disponibles las que son más apropiadas para el lugar estricto del árbol de documentos donde yo me encuentro. Voy a ponerme a nivel de la base de datos y voy a volver a la presentación. Bueno, entonces ahora empecemos con el trabajo. Para ello, pues vamos a usar la misma base de datos que veníamos usando, modelo relacional que ya conocemos y que ya manipulamos en sesiones anteriores.
Estas tablas son las que ya están creadas en nuestra base de datos ejemplo, y son al menos, inicialmente eran estas 5 tablas, después agregué yo una ventas 2, que es casi una copia idéntica de ventas, con una columna más, que en su momento veremos la razón de ser. Bien, las sentencias de definición de datos son las que permiten al usuario crear bases de datos o crear tablas dentro de una base de datos, alterar la estructura de tablas que ya están creadas o eliminar información, eliminar tablas o eliminar estructuras completas de la base de datos. Entonces son las sentencias create, que sirve para crear. La palabra es, el lenguaje intenta representar cada acción con una palabra que permita recordar fácilmente su funcionalidad. Alter es una instrucción que permite modificar la estructura de una tabla. Drop sirve para borrar una tabla o una base de datos. Y truncate es una instrucción que sirve para eliminar todo el contenido de una tabla sin dañar o sin alterar para nada su estructura, solo borrar las tuplas que están almacenadas en ella. Son instrucciones que por consiguiente tienen que manejarse con un cierto grado de cuidado para no causar efectos indeseados en el ambiente de base de datos. Procedamos entonces a mirar cómo se manejan cada una de ellas. Bien. La creación de una base de datos nueva se hace desde el punto de vista del lenguaje SQL con la instrucción create database y el nombre de la base de datos. Por ejemplo, la nuestra la podríamos haber creado diciendo create database ejemplo. Nosotros no lo hicimos así, nosotros simplemente estando en el servidor dijimos que queríamos crear una base de datos nueva. Por ejemplo, yo podría decir ejemplo 3, crear. Y al hacer eso, pues aquí aparece el espacio de la base de datos ejemplo 3 sin tablas porque lo acabamos de crear y está vacío. Pero yo también podría haber creado la base de datos ejemplo 3 con una sentencia como esta, colocando obviamente aquí el nombre adecuado. En el ambiente de SQL, yo puedo decirle por ejemplo, create database ejemplo 4. Obviamente esta ejecución se va a ejecutar en donde estemos ubicados. En este caso estamos ubicados en la base de datos ejemplo 3. Yo me voy a ubicar en el servidor. Permítanme un segundo porque no me puedo cambiar. Bueno, ejecutemos la instrucción. ¿Qué pasa si yo ejecuto create database ejemplo 4 estando en ejemplo 3? Pues como es una creación de una base de datos y una base de datos no puede estar dentro de otra base de datos, entonces él crea la tabla, él crea la estructura, el esqueleto de la base de datos como un hermano de ejemplo 3 y como un hermano de ejemplo, como un hermano de todas las bases de datos existentes en el servidor. Entonces, obviamente estas dos tablas, ejemplo 3 y ejemplo 4, perdón, estas dos bases de datos que yo acabo de crear y que están vacías, no las voy a necesitar y ahora las elimino. Pero fíjense que al eliminarla, él me dice que estoy a punto de ejecutar la sentencia drop database ejemplo 3 y drop database ejemplo 4. Al decirle que sí, las dos bases de datos son borradas, pero entonces hemos ejecutado una sentencia drop que vamos a ver a continuación. Bien, esa sentencia entonces es simple, create database, nombre de la base de datos, y con ella podemos crear el nombre de la base de datos y separar el espacio para depositar dentro de esa base de datos algunas tablas. ¿Cómo se crean las tablas? Ya nosotros vimos que cuando yo estoy en una base de datos como esta, crear una tabla nueva es simplemente decirle crear tabla. A nivel del lenguaje SQL, eso se traduce en decirle create table, el nombre de la tabla, y entre paréntesis la lista que tiene el nombre del primer campo con su tipo, el nombre del segundo campo con su tipo y así sucesivamente.
O sea que esta es una manera de escribir en texto como instrucción de un programa la misma acción que se hace haciendo clic en este botón. Solo que cuando yo hago clic en este botón tengo que decir el nombre de la tabla, cuántas columnas son, y entonces es el ambiente de base de datos abre una ventana nueva para que yo le dé a cada una de las columnas, a cada uno de los campos, su nombre, su tipo, su tamaño, si es del caso, etc. Pero a nivel del lenguaje SQL, por ejemplo, la tabla de clientes, yo podría crearla diciendo create table clientes, abro paréntesis, el primer campo, varchar de 10, el not null no es obligatorio, pero suele usarse para garantizar que no queden campos vacíos en ninguna columna de la tabla de la base de datos. Luego el segundo campo, su tipo, el tercer campo, su tipo, el cuarto campo, que en este caso es enumerado, y entonces al decirle enumerado no se pone el tamaño porque se pone la lista de valores que le dan sentido a la enumeración. Fecha de nacimiento con tipo date, celular, cliente correo, y esto crearía, al ejecutar esta instrucción, se crearía la tabla clientes. La tabla clientes es esta tabla que tenemos aquí, que aquí la vemos con los datos, pero si quiero ver la estructura, ahí están, son estos 3, 4, 5, 6 y 7, son los mismos campos que estoy viendo acá, con los mismos tipos y con los mismos tamaños. Obviamente es más fácil crear la tabla, es mucho más fácil crear la tabla usando las herramientas de la interfaz de MySQL, pero repito, estas instrucciones están orientadas para que si uno necesita eventualmente crear una de manera muy rápida, lo pueda hacer, o bien para que las utilice un programador como parte del código interno de su programa, para que sea el programa el que crea y el que manipula la base de datos y no una persona usando estas funciones de esta estructura. Por ejemplo, si yo quisiera crear aquí una tabla, vamos a llamar a esa tabla la tabla PQRs. Entonces veamos cómo es la sentencia. Create table, el nombre, se abre paréntesis y se pone a continuación cada uno de los campos de la tabla, el nombre de cada una de las columnas con su tipo. Vamos a suponer que la tabla PQR tiene solamente 3 campos, uno que se llama serial de carácter de tipo entero, uno que se llama texto, que es donde la persona pone su PQR de tipo varchar de 100 caracteres, y uno que se llama fecha de tipo date. Vamos a ponerle a cada campo not null, eso indica que cuando se vaya a insertar valores o tuplas en la tabla, los campos el sistema no permita que los campos queden vacíos. Y ahora, después de que ya escribí yo mi sentencia, le digo continuar. Y él debe ejecutar la sentencia de creación de la tabla PQR dentro de la base de datos ejemplo con esos 3 campos. A ver, los 3 campos, recordemos, son serial, texto y fecha. Entonces vamos a ver la base de datos ejemplo, y aquí está la tabla PQR que acabamos de crear, que no tiene valores dentro porque no ha sido alimentada con datos, pero cuya estructura de la tabla, porque no me la está mostrando, ahí está, el serial entero, el texto, varchar de 100, fecha de tipo fecha, no son nulos, no nulos, aparece aquí no nulo, ok. El cotejamiento que se usó para el texto varchar es el mismo utilizado para cuando se creó la base de datos.
Y de esa manera pues queda demostrado que la sentencia opera manualmente. Voy a eliminar esa tabla PQR porque simplemente la creé para hacer una ejemplificación del uso de las sentencias. Entonces esta la decimos eliminar. ¿Desea hacer drop table PQR? Sí señor, deseo hacer eso y la tabla queda borrada. Así se crean las tablas. La tabla de artículos se crearía entonces de esta manera con cada uno de los campos. Aunque yo escribimos aquí en la lámina verticalmente porque para un efecto estético y poder leer un poco mejor, realmente se considera que todo esto es una sola frase que puede escribirse en el ambiente de SQL. Se escribe de corrido desde principio a fin en un solo renglón. La tabla, esta sería la tabla, si yo quisiera crear una tabla categoría 3. Es más o menos el ejemplo que acabo de hacer con la tabla de PQR, o sea que este es simplemente un ejemplo adicional. La tabla de ventas, la tabla de proveedores. Bueno, así se crean las tablas. Entonces, con las sentencias create table, se logra tener dentro de una base de datos que haya sido creada previamente, se logra tener estructuras de datos listas para recibir información. En nuestro caso, recordemos, en nuestro caso eso ya lo hicimos en el pasado, no con sentencias SQL, sino con los botones del ambiente de esta página, y ya también alimentamos las tablas con información proveniente del Excel, como se vio en el video anterior. Bueno, ahora, ¿cómo se definen las llaves primarias de una tabla? En el ambiente de base de datos de MySQL, si yo miro la base de datos, yo puedo entrar a cada tabla y en el caso en que lo necesite hacer, de hecho cuando se hacen programas sobre bases de datos siempre se necesita, yo puedo decir, marcar cuál es el campo al que le quiero poner como clave primaria. Por ejemplo, en el caso de la tabla de artículos, yo puedo decirle, marco el campo artículo identificador, digo, esa va a ser mi clave primaria. Y con eso se asigna el atributo de ser clave primaria, perdón, sí, clave primaria al campo artículo ID. Esa es la primera forma. La otra forma es que cuando se crea la tabla, yo puedo crear la tabla con el nombre que le quiera dar, los campos que le quiera dar, y al final de la sentencia de creación puedo escribir primary key y entre paréntesis el campo que va a ser clave primaria. Por ejemplo, veamos. Si yo quisiera crear empleados, vamos a poner en minúscula, con un ID de carácter entero o de tipo entero, apellido de tipo varchar de 15, not null. Aquí debí también poner el not null, vamos a ponerlo. Y nombres. También de 15, not null. ¿Cómo era la sentencia? Entonces recordemos, se pone la lista y luego al final se pone primary key y entre paréntesis el nombre del campo que va a actuar como llave primaria antes de cerrar el paréntesis. Entonces ya tengo los tres campos, entonces ahora le digo primary key ID, que sería el primer campo, este campo que hemos nombrado aquí. Tenemos tres campos, ID, apellidos, nombre. Ahora cierro el paréntesis porque este paréntesis de cierre que estoy señalando aquí es el que cierra con este de apertura que estoy señalando aquí. Y le digo continuar. ¿Me faltó algo?
faltaba una coma. Fíjense cómo el cometer cualquier pequeño error de sintaxis causa que el MySQL retorne mensajes de error bastante descriptivos. En este caso me faltaba colocar la coma aquí y no me di cuenta en el momento de escribir la sentencia. Pero después de que corregí el error, entonces él ejecuta la sentencia, me dice que ha devuelto un conjunto de valores vacíos, pero entonces vamos a ver dónde está la tabla que creamos. Creamos la tabla de empleados, que obviamente está vacía. Quiero mirar la estructura de la tabla, y la estructura tiene un ID, un apellido, un nombre, y el campo ID está resaltado con su clave primaria. Lo cual me muestra que sí es posible asignar la llave primaria también en la sentencia de creación. Claro, yo omití esta coma en el momento de crear la sentencia. La tercera manera para asignar una clave primaria en una tabla es usando una sentencia alter, cuando se trata de hacer la modificación sobre una tabla que ya está creada y en la cual no se definió la llave primaria en el momento de la creación. Eso lo veremos ahora con la sentencia alter. Pero es más o menos lo que sucede si yo le digo aquí con proveedores. Cuando yo me meto aquí en una tabla cualquiera, en este caso proveedores, miro la estructura y veo que ninguno de los campos de la estructura tiene definición de llave primaria. Al hacer clic en este botón, habiendo marcado previamente el campo que me interesa, estoy ejecutando una sentencia alter sobre la tabla que tengo visualizada, que es la tabla proveedores, para modificar su estructura asignándole la sentencia o el sufijo primary key. En este caso sería primary key pro-need para definir este campo como llave primaria. O sea que esto que dice la presentación, que usando una sentencia alter, es lo mismo que se hace cuando se usa a través de la interfaz, solo que me evita la necesidad de escribir la sentencia SQL. Bien, todo esto que estamos haciendo, vamos a hacer un pequeño paréntesis para mirar todo esto que estamos haciendo, dónde está quedando guardado en nuestro disco. Voy a quitar la tabla de empleados que creé hace un momento porque no la necesitaremos. Y volvemos la base de datos a su estado inicial. Nosotros hemos usado todos los conceptos y sentencias sobre este ambiente, pero en alguna parte del disco del computador eso debe haberse creado. Entonces, cuando instalamos el XAMPP, tuvimos que haberle dicho al computador en qué parte del disco se instalaba. Usualmente se instala en el disco C, en una carpeta que se llama XAMPP. En mi caso lo instalé en el disco D en el computador en que estoy en este momento ya no es el disco D. Vamos a mirar. En mi caso, uno busca la carpeta donde está XAMPP, y dentro de esa carpeta tiene que haber una que se llama MySQL, y dentro de ella tiene que haber otra que se llama Data. Dentro de ella aparecerá una carpeta por cada base de datos que usted haya creado. Entonces ahí deberá haber una carpeta que se llama ejemplo, que contiene las tablas de nuestra base de datos. Veamos a ver. Aquí está la carpeta XAMPP en mi disco C. Entonces, recordando lo que dice la lámina, después de XAMPP MySQL, entramos en MySQL, y en MySQL hay una que se llama Data o Data, y al entrar allí entonces hay varias cosas. Están las bases de datos que vienen con el sistema, y está la base de datos ejemplo. Al hacer clic en ejemplo, aquí tengo una serie de archivos: artículos, categoría, clientes, proveedores, ventas 2, que son las tablas de nuestras bases de datos. Ahí por cada tabla hay dos artículos, uno que contiene la información, la estructura, y otro que contiene la información, pero esos archivos no son legibles directamente. Si yo le digo
doble clic, él no encuentra una aplicación o no existe una aplicación que me permita abrirlos directamente. Solo los puedo ver desde este ambiente cuando hago clic en cada una de las tablas y veo el contenido. Bien, entonces prosigamos. La siguiente sentencia de DDL es la que permite modificar la estructura de una tabla en la base de datos. Es decir, cuando ya tú tienes creada una estructura de una tabla que tiene el campo ID, apellido, nombre, teléfono, dirección, y quieres agregar o modificar algo en esa estructura, entonces la sentencia es alter table, que significa alterar tabla. Alter table tiene varias opciones. Se puede usar con la opción ADD para agregar una columna cuyo nombre se pone a continuación y seguido del tipo de datos a utilizar. Se puede usar alter table con drop y el nombre de una columna para eliminar una columna de las que están en la estructura actual de la tabla. Se puede usar alter table modify, el nombre de una columna, para cambiar el tipo de datos de una columna particular de la tabla. Y se puede usar alter table con change, el nombre antiguo de una columna seguido del nombre nuevo de una columna y el tipo de datos nuevo para esa columna. Entonces son 4 formas en las que la función alter table, la sentencia alter table, me permite hacer afectaciones a la estructura de una tabla de una base de datos. Por ejemplo, si yo le quisiera agregar un atributo adicional, la dirección, a la tabla clientes. Veamos un momento la tabla clientes. Nuestra tabla clientes tiene, veamos la estructura, tiene el ID del cliente, el apellido, el nombre, el género, la fecha de nacimiento, el celular y el correo. Si yo quisiera agregarle la dirección del cliente, es decir, el atributo cliente-dirección, entonces yo podría decirle alter table clientes, altere la tabla clientes agregando la columna cliente dirección de tipo varchar de 10 o de 20 o de 30 o de 50 no null. Yo puedo hacer eso aquí, agregar una columna, continuar y darle el nombre y el tipo, pero lo puedo hacer también como SQL, como me lo acaba de decir la lámina. Es decir, voy a copiar esto aquí. Y le digo, ejecutamos esa sentencia. Y entonces si yo miro ahora la tabla de clientes, miro la estructura, ahora aparece el campo cliente dirección, varchar. Obviamente, si yo miro la tabla de clientes, el cliente dirección está vacío porque lo que acabo de hacer es agregar simplemente la columna adicional. Obviamente en la sentencia decíamos que no null, no, pero el no nulo significa que cuando se esté manipulando la tabla desde un programa o en un momento de ejecución, el campo no debe quedar vacío, pero obviamente en el momento de creación de la estructura como tal, el campo queda vacío porque no hay ninguna fuente de datos desde la cual se pueda alimentar. Alimentar esa columna ahora sería un cierto problema, en el sentido de que nuestro origen de base de datos en Excel no tiene valores para esa columna. Yo podría ir al Excel, agregar la columna respectiva, meter las direcciones de las personas y volver a hacer el proceso de importación completo sobre esa tabla para que ahora la columna quede debidamente llena. Si quiero ahora eliminar ese atributo de la tabla clientes, pues simplemente le digo otra vez alter table, otra vez clientes, pero quiero bórreme la columna cliente dirección. Quiere decir que si yo tomo esta sentencia, si yo lo hago aquí en el ambiente, yo puedo decirle que quiero eliminar este campo y lo elimino, ¿cierto? Pero si lo hago desde el SQL, solo para probar que la sentencia es funcional, ¿realmente desea ejecutar esa sentencia? Sí, señor, la deseo ejecutar.
Entonces él la ejecuta y entonces miramos la estructura de la tabla cliente, ya no tiene la columna cliente dirección. Si miramos la estructura, ya no aparece el octavo campo que habíamos insertado.